Bueno, buen día. Les vamos a hablar sobre la síntesis de nuevas chalconas y 8,9 dihidro 7H pirimido, 4,5B, 1,4 diazepinas basadas en triacina como potenciales fármacos líderes en la búsqueda de agentes anticancerígenos, antibacterianos y antifúngicos. ¿Quién les habla? Carla Tatiana Castillo Gil y mi compañero Alejandro Hoyos. Los investigadores sintetizaron una serie de nuevos compuestos químicos y probaron su capacidad para combatir el cáncer, bacterias y hongos, además de evaluar su toxicidad. Estos compuestos se dividen en dos familias principales. Tenemos los chalconas, basados en triacina. Estas son moléculas que a menudo se encuentran en productos naturales y tienen conocidas propiedades biológicas. Y el segundo es la pirimido 4,5B, 1,4 diazepinas basadas en triacina también. Estas son estructuras ya más complejas y rígidas que también se espera pues que tengan una actividad biológica. Dentro de los resultados contra el cáncer, es decir, la actividad anticancerígena, ellos probaron los compuestos en 60 tipos diferentes de células cancerosas, como la leucemia, cáncer de pulmón, de colon, de melanoma y entre otras. Midieron aquí el GL50, que esta es la concentración del compuesto necesaria para inhibir el crecimiento del 50% de las células cancerosas, y el LC50, que es la concentración necesaria para matar al 50% de las células cancerosas. Dentro de esto encontraron varios de los compuestos nuevos, tanto chalconas como las diazepinas, que fueron muy potentes con unos valores de GL50 extremadamente bajos. Y lo más importante es que algunos fueron más activos que el fármaco de quimioterapia estándar que se utiliza actualmente, que es el 5-fluorouracilo, que se abrevia como 5-FU, usado como una comparación. También dentro de los resultados contra las bacterias, es decir, la actividad antibacteriana, ellos probaron los compuestos contra bacterias peligrosas, incluyendo Neisseria gonorrhea, causante de la gonorrea, y el Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, que se abrevia como MRSA, y el Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Bueno, aquí midieron la CIM, que es la concentración mínima inhibidora, que es como la menor concentración de compuesto que detiene visiblemente el crecimiento de la bacteria. Aquí encontraron que las diazepinas fueron las más efectivas contra las bacterias. La diazepina 31F fue especialmente potente contra el virus SDN gonorrhoeae, bueno, la bacteria esa, con una eficiencia similar a la penicilina. También identificaron compuestos muy activos contra el M. tuberculosis. Y ya dentro de los resultados contra hongos, o sea, la actividad antifúngica, ellos evaluaron los compuestos contra varios hongos, incluyendo levaduras como la cándida, dermatofitos que causan infecciones en la piel y mohos como el Aspergillus. Aquí encontraron dos compuestos, la chalcona 29E y la diazepina 31G, que mostraron la mejor actividad, siendo efectivamente contra hongos como el Trichopticon rubrum y Aspergillus fumigatus. Ya en la parte de la seguridad y toxicidad, dentro de la actividad hemolítica, probaron si los compuestos destruían glóbulos rojos humanos y la mayoría mostró pues una baja toxicidad, lo que es una buena señal. Dentro de los estudios in silico, usaron programas de computadora para predecir la toxicidad y otras propiedades. La mayoría de los compuestos se clasifican como la de baja toxicidad. Bueno, pues ya así como en resumen, pues los científicos aquí lograron sintetizar con éxito nuevas moléculas híbridas que demostraron ser prometedoras para tres razones. Son potentes contra el cáncer, contra bacterias y hongos, y algunas son más efectivas que los fármacos estándar actuales. Pueden ser relativamente seguros y no muy tóxicos en los estudios iniciales. Esto las convierte en buenos candidatos para continuar con más investigaciones y optimizar
en la búsqueda de nuevos medicamentos. De manera introductoria, lo que podemos decir es que ellos diseñaron nuevos agentes terapéuticos y idearon una estrategia de hibridación molecular, en donde lo que usaron principalmente fue el 1,3,5 triacinas, también utilizaron chalconas y diazepinas. Eh, ¿Por qué combinar esos compuestos? Principalmente es por la problemática que hay en enfermedades, principalmente lo es en el cáncer. Entonces, para ello la solución que encontraron fue hacer una hibridación molecular y la hipótesis que ellos tuvieron fue combinar fármacos potentes en una sola molécula que puedan crear agentes más eficaces y con múltiples mecanismos de acción. La ventaja que tiene dicha síntesis que hicieron fue el efecto potenciado, los múltiples blancos terapéuticos y potencial para reducir la resistencia. Lo otro que podemos decir es que ¿qué son las triacinas? Por ejemplo, la 1,3,5 triacina es un compuesto orgánico cuya estructura central es un anillo aromático, como se puede ver en las moléculas que hay acá, que es un anillo con tres nitrógenos, en donde son sistemas pi deficientes, lo que significa que tienen una tendencia a aceptar electrones, haciéndolos reactivos y buenos para interactuar con diferentes blancos biológicos. ¿Por qué son tan importantes? Son una de las estructuras más versátiles en la química médica. Su estructura simple puede ser modificada de muchas maneras, lo que permite crear una gran variedad de derivados con distintas actividades biológicas. Las actividades biológicas que pueden tener, como ejemplo, es la anticancerígena, que puede inhibir enzimas cruciales para el crecimiento de las células cancerosas, como el dihidrofolato de reductasa, que es el DHFR. También tiene una cualidad antibacteriana y antifúngica que atacan procesos esenciales de microbios. Eh, También tiene inhibidores de enzimas como son la acetilcolinesterasa relacionada con el Alzheimer. Y un ejemplo práctico es que en este artículo lo que se menciona es la gedatolisis y la samotolisis, que son fármacos experimentales basados en triacina que actúan como inhibidores duales de PI3K, que son dos proteínas clave en la supervivencia y crecimiento de las células cancerosas, que es en lo que se enfoca más que todo este artículo. Entonces lo que hicieron fue hacer ensayos clínicos para el cáncer de mama. Bueno, en el grupo 2 tenemos los chalconas. Estos son compuestos que se encuentran de forma natural en las plantas donde actúan como precursores en la biosíntesis de flavonoides. Estos son unos pigmentos naturales. Su estructura química es distintiva por su sistema de alfa-beta insaturado, que es una cadena de carbono con un doble enlace seguido de un grupo carbonilo, como se observa en la imagen. Esta parte es como un aceptor de Michael, lo que permite reaccionar y unirse covalentemente a grupos nucleofílicos en las proteínas de las células enfermas. Bueno, ¿por qué son importantes? Es porque son como unas llaves maestras químicas. Su simpleza estructural y su reactividad las hacen capaces de interactuar con una enorme variedad de blancos biológicos, lo que se traduce en múltiples efectos farmacológicos. Eso los vemos en la actividad biológica, que es empezando como anticancerígena, donde pueden inducir la muerte celular programada, es decir, la apoptosis, y detener el ciclo celular en células tumorales. Otra es la antibacteriana y antifúngica, donde alteran la membrana celular de los microorganismos. Está también la antiinflamatoria, donde inhiben enzimas como la ciclooxigenasa involucradas en los procesos inflamatorios. Ya para terminar, está la neuroregenerativa, que son algunas chalconas que promueven el crecimiento de neuronas, y ya el artículo muestra un ejemplo en la práctica que es la metocualona, que es un hipnótico sedante, y la sofalcona, que es un fármaco gastroprotector y antiulceroso. Esos son unos ejemplos de chalconas que ya son fármacos aprobados por su uso en humanos. El tercer grupo son las diazepinas. Estos son compuestos que contienen un anillo heterocíclico de 7 miembros con 2 átomos de nitrógeno. En, el, en la imagen se observan 3 estructuras de diazepinas.
Bueno, en este artículo se enfocan en estructuras más complejas que fusionan el anillo de la diazepina con otros anillos como las de los pirimidinas, formando el pirimido 4,5B 1,4 diazepina. Son importantes debido a que el anillo de la diazepina es un motivo privilegiado en la farmacología. Está presente en una gran cantidad de fármacos por su capacidad de interactuar con sistemas biológicos diversos. La fusión con otros anillos como la pirimidina crea nuevas estructuras con propiedades mejoradas y a menudo una potencia mayor. Dentro de las actividades biológicas tenemos la anticancerígena, que es una de sus actividades más destacadas. Pueden actuar como inhibidores de quinasas, que son enzimas que son interruptoras claves en el cáncer, o intercalarse en el ADN para detener la división celular. También está la anticonvulsiva, que modula la actividad de neurotransmisores en el cerebro. Está la antibacteriana y antiparasitaria, que son efectivas contra bacterias y parásitos que causan enfermedades como la malaria y la leishmaniasis. También es antiinflamatoria, donde modula la respuesta del sistema inmunológico. Y bueno, un ejemplo de la práctica es que, aunque no se nombra un fármaco específico de esta familia fusionada, se destaca su potencial como inhibidores de quinasas, como los tirosina quinasas, que son blancos de primera línea en terapias modernas contra el cáncer. Ya como metodología, lo que se hicieron fue sintetizar por etapas a partir de 2,4,6 tricloro, 1,3,5 triacina mediante sustituciones nucleofílicas sucesivas. Lo primero que se hizo fue la síntesis de precursores triacínicos, el mono, el di y el trisustituidos, usando nucleófilos como aminas, aminoalcoholes y fenoles, en acetona o dioxano, con Na2CO3 como base a temperaturas menores a cero, en este caso sería menos 5 grados, y se utilizó reflujo también. Para lo otro se usaron la obtención de sulfonamidas 17,18 reacción con cloruro de 4-acetilbenzonosulfonilo en etanol con trietilenamina. Lo otro que hicieron fue la síntesis de chalconas, la cual son la 20, la 21, la 23 y la 24, que se hicieron con la condensación de Claisen y Smith, entre cetonas, aldehídos aromáticos y precursores triacínicos, que se utilizó un catalizador, que fue el hidróxido de potasio y el etóxido, bajo ultrasonido, reflujo o temperatura ambiente. Ya lo último que se hizo fue la ciclación de acetinas, que es la 28 y la 33, que son reacciones de chalconas con 2,4,5,6 tetraaminopyrimidina en metanol con trifluoruro de boro y etóxido como catalizador bajo reflujo. Ya para la parte de purificación y caracterización se utilizaron diferentes técnicas, entre ellas está la cromatografía en columna de silicio y gel, recristalización y filtración. Para poder caracterizarlo, lo primero que hicieron fue tomar el punto de fusión, se hizo una espectroscopía FTIR, se hizo también un RMN, que es un espectrómetro, y se utilizó un espectrómetro Brunker de 400 MHz. El otro que se utilizó fue la espectrometría de masas y por último el análisis elemental para descubrir lo que tenía dicha molécula. Para la evaluación biológica, en la actividad anticancerígena se evaluaron los compuestos frente a 60 líneas celulares de cáncer. Se usó el método de tinción con sulforodamina B. Se calcularon los parámetros de GL50, que es la concentración que inhibe el 50% del crecimiento, y el LC50, que es la concentración letal para el 50% de las células. En cuanto a la actividad antibacteriana, se evaluó la actividad frente a bacterias como gram positivas y gram negativas, incluyendo la Mycobacterium tuberculosis. Aquí se usaron métodos de difusión en agar y microdilución en caldo para determinar la concentración mínima inhibidora. Para la actividad antifúngica se evaluó frente a hongos como Candida, Aspergillus y Dermatofitos. Aquí se usó el método de microdilución en caldo según las normas CLSI.
Se determinaron las concentraciones de CMI y la concentración fungicida mínima. Para la actividad hemolítica se evaluaron la capacidad de los compuestos para lisar glóbulos rojos humanos, donde se midió la liberación de la hemoglobina por espectrofotometría. Y en los estudios de toxicidad in vivo se usaron larvas de Gayeria Mellonella como modelo. Se inyectaron los compuestos y se monitorizó la supervivencia para la determinación de la DL50, que es la dosis letal media. En esa parte vamos a hablar de la síntesis, en donde la primera parte es la síntesis de los precursores monosustituidos, que va del 5 hasta el 7, en donde lo que primero se hace es que se va a reemplazar uno de los tres átomos de cloro de la triacina 4, en donde lo que vamos a tener van a ser diferentes compuestos, ya que por ejemplo en el 5 se utilizó morfina, en el 6 se utilizó fluoronalina y en el 4 hidróxido de metilbenzaldehído. Entonces lo que se puede decir es que lo- la primera molécula que se hizo con morfina introduce un anillo heterocíclico que tiene oxígeno y nitrógeno. Eso lo que hace es que puede mejorar la solubilidad en diferentes sustancias. La otra molécula, que es la 6, es donde se utilizó la 4-fluoroanalina, introduce un anillo aromático con un flúor, un elemento común que se utiliza mucho en el tema de fármacos, que puede también influir mucho en la actividad biológica. Y la última molécula que se utilizó fue con un aldehído, en donde ya no sería ni un flúor ni lo otro, sino que lo que se utilizaría, el grupo funcional que se añadiría a dicha molécula, es un aldehído, que es crucial para poder hacer la síntesis de las chalconas, en donde todas las reacciones se hicieron a baja temperatura entre 0 y -5 grados, ya que esto ayudaba a controlar la reactividad y asegurar que solo un cloro se fuera a temperatura más alta, a que solo se sustituyera un cloro. Si fuera a una temperatura más alta, se podrían reemplazar los dos o los tres cloros que tenía la molécula, lo cual produciría derivados que no querían en este artículo. Lo que se observó fue que el rendimiento fue muy alto en todos los casos, mayor al 88%, lo que indica que las reacciones son eficientes y están bien controladas. Luego pasamos a la síntesis, donde van a haber disustituidos, que va de la molécula 8 hasta la 11, en donde lo que va a hacer es que aquí se toma un precursor monosustituido, que fueron el anterior, y se le reemplaza un segundo átomo de cloro. Entonces, en base a esto, se utilizaron diferentes reactivos que fueron a reemplazar las diferentes moléculas, dándoles ciertas características a cada uno, en donde, por ejemplo, el compuesto 8, que es el que está que es el primero, que se utilizó con dimetilamina y morfolina previos, que fue la primera sustitución que hubo del primer cloro, en donde el segundo cloro de la triacina se sustituye por un dimetilamina, donde lo que hace es que el el pequeño, se agrega un grupo pequeño altamente donador de electrones. El efecto que causa esto es que aumenta la basicidad y la polaridad del compuesto. Al aumentar la polaridad, esto mejora la solubilidad en solventes polares. El rendimiento fue muy alto, fue de 90%, que indica que la reacción es eficiente y se pudo mantener bajo control. Lo otro que se puede decir es que sirve como una base para moléculas más complejas, tales es el caso como las sulfonamidas de triacínicas. En el caso del compuesto 9, se utilizó dimetilamina, y el anterior, que fue el 4-fluoroanilina previos. Entonces lo que hizo fue que se sustituyó el segundo cloro por el dimetilamina, en donde combinó su anillo aromático fluorado con una amina alifática. Entonces, esto tiene que el flúor del anillo aromático modifica la lipofilia, ayudando al compuesto a penetrar membranas biológicas. El grupo de metilamino aumenta la reactividad química y también la posibilidad de interacción con blancos biológicos. En este caso, el rendimiento ya bajó
ya es un rendimiento más moderado en donde fue del 77%, porque el segundo, porque al hacer esa sustitución es menos favorable, ya que el anillo ya está parcialmente desactivado, o sea, no tendría cómo reaccionar con otros compuestos. Ya en el caso del compuesto número 10 se utilizó con el 4 tres metoxibenzaldehído y el 4-fluoroanilina Previs, en donde pues, se sustituye el segundo cloro por el 4 metoxibenzaldehído, que lo que hizo pues, fue cambiar dicho grupo estructural del cloro por el 4-hidroxitrés-metoxibenzaldehído. Lo que hace eso es que ese es el paso que va a ayudar a sintetizar las chalconas en las próximas síntesis, en donde lo que hizo este grupo fue que mejoró la actividad antioxidante y la afinidad en proteínas. En este caso el rendimiento sí fue muy alto, en donde fue de un 91%, en donde la reacción fue eficiente gracias al carácter nucleofílico del oxígeno fenólico. El otro compuesto que sigue es el compuesto número 11, en donde aquí se hizo con morfolina y aldehídos previos. Entonces vuelve a pasar la sustitución del segundo cloro, en donde lo que hizo fue que ya se formó un anillo heterocíclico con un oxígeno y un nitrógeno. Esto lo que hace es que incrementa la hidrosolubilidad del compuesto, aporta un equilibrio entre polaridad y estabilidad química. La reacción más lenta fue de 7 horas a menos 5 grados porque el anillo triacínico ya está parcialmente saturado con grupos donadores y electrones. El rendimiento de esta molécula fue de 88%. Las condiciones en las que se usó fue que se realizaron a temperatura ambiente. Esto fue porque después de quitar el primer cloro, la triacina es menos reactiva y el segundo cloro es más difícil de reemplazar. En el único caso que no pasó eso fue en el compuesto número 11, ya que tuvieron que mantener la reacción a baja temperatura, ya bien sea a menos 5 grados o a 0 grados, eh, ya que si se hubiera hecho a temperatura ambiente se habría formado directamente el producto trisustituido. El control de temperatura les permitió detenerse en el producto disustituido deseado. La relación que tienen estos equivalentes muestra la proporción molar entre el precursor de triacina y el nuevo nucleófilo. Por ejemplo, el 1.1 significa que usaron la misma cantidad de ambos. Se observa cómo combina los grupos, por ejemplo, que el 8 viene del número 5 con morfolina más dimetilamina y así sucesivamente. Para la tercera parte tenemos la síntesis de los precursores trisustituidos finales de 12 y 15. Este es el último paso para obtener los precursores y se reemplaza el tercero y último átomo de cloro de los distituidos. Bueno, el compuesto de inicio, que son los compuestos 8 y 11 distituidos, todavía conservan un átomo de cloro reactivo en el anillo triacínico. Esta última etapa, ese cloro se reemplaza por un tercero nucleófilo, completando la sustitución de los tres cloros y formando la triacina totalmente fusionalizada. En el 12 con etilendamina, el nucleófilo es el etilendamina y las condiciones son sin solvente y 18 horas a temperatura ambiente. El efecto químico se agregan dos grupos de amina conectados por una cadena corta y esto aumenta la basicidad y baja rigidez de la molécula. También permite que los puentes de hidrógeno, lo cual puede mejorar su interacción con proteínas y solubilidad acuosa, tengan un rendimiento también de 78%. En el 13, con la etilendamina, que es otra ruta, el nucleófilo es el etilendamina, igual que en el 12, con unas condiciones sin solvente, pero con un reflujo de calor durante 4 horas, se logra el mismo tipo de sustitución, pero sobre otro precursor distituido. Aquí el calor acelera la reacción, aunque el rendimiento baja ligeramente al 73%. El resultado es una triacina con grupos aminos flexibles útiles para unirse a otros fragmentos moleculares en los siguientes pasos, como en la formación de las diazepinas. En el 14 con el dimetilamina, el nucleófilo es el dimetilamina,
para estas condiciones en dioxano, temperatura ambiente de 1 hora. La dietilamina se une al anillo en el último sitio libre. Este grupo es pequeño y muy básico, por lo que aumenta la polaridad y la solubilidad del compuesto. Bueno, facilita la formación de enlaces en otras moléculas y estabiliza la estructura triacínica. Tiene un rendimiento alto de un 83%, lo que indica que es una reacción rápida y eficiente. Para el 15, con etanonamina, el nucleófilo es la etanolamina en condiciones en dioxano con 24 horas de temperatura ambiente. Este nucleófilo aporta dos funciones importantes, una amina y un alcohol. Al incorporarse, el compuesto tiene alta solubilidad en el agua y mayor capacidad de formar puentes de hidrógeno. El grupo OH también lo hace más versátil para futuras modificaciones químicas. El rendimiento es de 86%, es el más alto de esta serie, y en condiciones más extremas el último cloro es más difícil de reemplazar, por lo que a veces se necesitan condiciones más forzadas. Para el 2 y 13, con la etilendamina, usaron la etilendiamina en gran exceso, el 16 equivalentes, y también como disolvente sin disolvente. Para el 13 incluso necesitaron un calentamiento que fue un reflujo durante 4 horas. Esto demuestra como la baja reactividad del último cloro. Y para el 14 y 15, para estos fue suficiente usar un disolvente normal, que fue el dioxano, y temperatura ambiente, aunque el 15 requirió un tiempo de reacción más largo, como de 24 horas. Bueno, la importancia de los fines sustituyentes finales es la etilendamina. En 12 y en 13 introduce una gran cadena con un grupo de amino. Eh, este grupo es crucial porque es el que después reaccionará con el cloruro de sulfonilo 16 para formar el eslabón de sulfonamida en los compuestos 17 y 18. La dietilamina y el etalonamina en el 14 y el 15 completaron la triacina con grupos que aportan diferentes propiedades electrónicas y de solubilidad. La reacción representada en el esquema 1 es una síntesis de sulfonamidas que procede mediante un mecanismo de sustitución nucleofílica acílica. Los precursores triacínicos 2 y 13 poseen un grupo etilendamina, lo que significa que presentan una amina primaria terminal que actúa como un potente nucleófilo. Por otro lado, el cloruro de 4-acetilbenceno sulfonilo 16 es un electrófilo excelente, ya que el átomo de azufre del grupo sulfonilo está unido a dos átomos de oxígeno altamente electronegativos. Estos oxígenos, por efecto inductivo, retiran densidad electrónica del azufre, creando una carga parcial positiva que se ve estabilizada por resonancia. Esto hace que el carbono del carbonilo de una amida o del azufre de un cloruro de sulfonilo sean susceptibles al ataque nucleofílico. En este caso, el cloruro es un grupo saliente excelente. El mecanismo inicia cuando el par de electrones solitarios del nitrógeno de la amina primaria en 2 o en 13 ataca al azufre electrofílico del 16, lo que conduce a la formación de un intermediario tetraédrico. Bueno, este intermediario es inestable y colapsa expulsando el ion cloruro y formando el enlace covalente de azufre y nitrógeno que caracteriza la sulfonamida. La trietilamina juega un papel crucial como base, ya que captura instantáneamente el ácido clorhídrico generado en la reacción. Si no se neutraliza este ácido, protonaría a la amina nucleófila, transformándola en un ion amonio no reactivo y deteniendo por completo la reacción. Por ello, mantener el medio libre del ácido clorhídrico es esencial para que la amina permanezca en su forma nucleofílica desprotonada. Las condiciones suaves de temperatura ambiente y un tiempo de reacción prolongado en 24 horas se eligen porque, a pesar de la reactividad de los cloruros de sulfonilo, el grupo amino está unido a un voluminoso sistema triacínico, lo que puede impartir cierta impedancia estérica
y hacer que la reacción sea más lenta. El etanol se selecciona como disolvente porque es lo suficientemente polar para disolver tanto los precursores polares como los productos y es prótico, lo que puede ayudar a estabilizar algunos intermedios, aunque no interfiere con el mecanismo. Ya finalmente este paso es fundamental en la estrategia de hibridación molecular, ya que ancla la unidad 4-acetilbenzenosulfona unida a la triacina, proporcionando el grupo acetilo necesario para la posterior condensación de Claisen-Smith que se llevará a cabo en el esquema 2 para generar las chalconas. En esa parte de resultados y distribución, en donde se observa la imagen del esquema número 2, que es una condensación de Claisen y Smith, una aldocondensación cruzada específica que se lleva a cabo entre una cetona que posee hidrógenos alfa, en este caso el grupo acetilo de los precursores 14, 15, 17 y 18, y un aldehído aromático, que la serie benzaldehído sería de 22 o acetofenonas de 19 para formar el sistema alfa-beta insaturado característico de las chalconas. El mecanismo es catalizado por una base y comienza cuando el ion hidróxido proveniente de la solución de hidróxido de potasio, que en este caso vendría a ser el catalizador, al 20% desprotona uno de los hidrógenos alfa del carbono en posición alfa del grupo carbonilo de la acetona, que vendría a ser el metil del grupo acetilo. Esto genera un enolato estabilizado por resonancia, que es un nucleófilo potente. Este enolato ataca entonces al carbono carbonílico electrofílico del aldehído o de la acetona en el caso inverso, buscando diversidad estructural. En una etapa de adición nucleofílica formando un intermediario aldol, este intermedio beta hidróxido aldehído o beta hidróxido acetona es inestable bajo las condiciones de reacción. El medio básico facilita la deshidratación del intermedio, ya que los iones hidróxido pueden desprotonar el hidrógeno del grupo hidroxilo beta, convirtiéndolo en un mejor grupo saliente, que vendría a ser en este caso agua. La expulsión simultánea de un ion hidróxido genera el catalizador base y forma el doble enlace conjugado definitivo de la chalcona, con la termodinámicamente estable configuración de trans. La selección del hidróxido de potasio en etanol como sistema catalítico es ideal porque el etanol disuelve bien los reactivos orgánicos y el ion alcoxio o etóxido que se puede generar en una base suficientemente fuerte para generar el enolato sin provocar reacciones secundarias como la autocondensación de los aldehídos, reacción de Canizaro, que podría ser una de estas factores o una de estas interferencias que se podría formar a la hora de sintetizar, la cual requiere bases más concentradas. Las condiciones de reacción varían ligeramente entre las series para optimizar el rendimiento. Para las chalconas, en el caso número 20, se utilizó sonicación, una técnica no convencional que emplea ultrasonidos para agitar la mezcla a nivel molecular, lo que aumenta la eficiencia de transferencia de masa y reduce drásticamente el tiempo de reacción de solo 6 a 8 horas para la serie del 21. En cambio, se aplica calor bajo reflujo, una condición más tradicional que asegura la completa conversión en 2 a 5 horas. Finalmente, para la serie 23 y 24 se emplean condiciones suaves a temperaturas ambiente con tiempos entre 3 y 8 horas, lo que sugiere que la naturaleza del grupo sulfonamida en el precursor podría aumentar la acidez de los protones alfa o la reactividad del carbonilo, haciendo la reacción más rápida sin necesidad de un calor adicional. Este paso es crucial en el trabajo ya que construye el esqueleto central de la chalcona, un conocido farmacóforo, y lo conjuga en el anillo de la 1,3,5 triacin, lo que se puede observar en dicho esquema, que fue lo que empezaron a sintetizar, creando los híbridos moleculares diseñados para evaluar su actividad biológica, que más que todo se enfocan en la actividad anticancerígena y actividad antibacteriana. Ya en esa parte de resultados, la representación del esquema número 3 de la síntesis de los sistemas heterocíclicos fusionados finales, donde son las 8,7-H-pirimido, 4,5B, 1,4 diazepinas del 28 al 33.
Este proceso es una ciclocondensación intramolecular entre una chalcona que posee un sistema alfa-beta insaturado actuando como un aceptor de Michael y la 2,4,5,6 tetraaminopyrimidina dihidrocloruro, que es la número 27, esto que funciona como un dianión de 1,4 dinucleófilo debido a sus dos grupos aminos. Con actividad nucleofílica, el mecanismo se inicia con la activación del sistema carbonilo por parte del catalizador que vendría a ser el trifluoruro de boro y el etóxido y el eterato. Este compuesto de Lewis altamente electrofílico se coordina con el átomo de oxígeno del carbonilo de la chalcona, aumentando significativamente la eficiencia electrónica del carbono carbonílico y del carbono beta del doble enlace. Esta activación hace que el sistema alfa-beta insaturado sea mucho más susceptible al ataque de Michael, en donde el primer grupo amino de la pirimida, de la parte en donde está el número 27, actúan como nucleófilo atacando el carbono beta insaturado de la chalcona en una adición conjugada del 1,4. Esto genera un intermediario enolato, que tras una transferencia protónica da lugar a una aminoacetona lineal. A continuación, lo que se puede ver será el segundo grupo que se formó, que es un amino de la pirimidina, que este debe estar en una posición cercana para permitir la ciclación. Ataca el carbono carbonílico previamente activado por el trifluoruro de boro en una adición nucleofílica intramolecular. Esa reacción cierra el anillo de 7 miembros de la diazepina, formando un intermediario hemiaminal, un carbono unido a un grupo alcohol y un grupo nitrógeno. Finalmente, bajo las condiciones de reflujo y posiblemente facilitado por el medio que produce la deshidratación de este hemiaminal, eliminando una molécula de agua y formando el doble enlace endocíclico, que aromatiza parcialmente el sistema, lo que confiere una estabilidad extra al producto final. La elección del reflujo en metanol como disolventes es clave, ya que proporciona la energía térmica necesaria para superar dichas barreras energéticas de la ciclación y la deshidratación. El uso de los catalizadores como es el trifluoruro de boro y el etóxido es fundamental para la alta regioselectividad y el buen rendimiento, que en este caso va de un rango de 50 a 90%, ya que sin este ácido de Lewis la reacción podría ser lenta o formar subproductos no deseados. También se puede decir que la alta regioselectividad mencionada se refiere al ataque presencial de los grupos amino de la pirimida sobre la chalcona de una manera específica que conduce al isómero pirimido 4,5b y no a otros arreglos estructurales posibles. Tras la reacción, el medio se neutraliza cuidadosamente con NH4OH al 6% para descomplejar el catalizador de boro y protonar el producto, facilitando su aislamiento. Ese paso es la culminación de la estrategia de hibridación, ya que funciona el sistema del chalcona-triazina con el anillo de diazepina portador del núcleo pirimidínico, creando una nueva arquitectura molecular compleja diseñada para interactuar con múltiples dianas biológicas, tal como se confirma en los estudios de actividad anticancerígenas y antibacterianas, descrito posteriormente en el artículo, que es donde se están enfocando más que todo para poder combatir dichas enfermedades y dichas bacterias que se van formando en el cuerpo. Para la actividad anticancerígena, el objetivo fue evaluar el potencial de los compuestos para inhibir el crecimiento de células cancerosas. Dentro de la metodología, pues se probaron los compuestos frente a 60 líneas celulares de 9 tipos de cáncer distintos. Primero se hizo un cribado a una dosis de 10 y se calculó el porcentaje medio de crecimiento. Los compuestos con MGP menores a 50% se consideraron activos y se evaluaron a 5 dosis diferentes para determinar el GL50, que es la concentración que inhibe el 50% del crecimiento celular, y el LC50, que es la concentración letal para el 50% de las células. Dentro de los hallazgos claves fueron que 17
chalconas y 13 diazepinas mostraron una actividad anticancerígena significativa y varios compuestos superaron al fármaco control 5-fluorouracilo en líneas específicas. El compuesto 33A fue excepcionalmente activo contra la leucemia MOLT4 con un GL50 menor a 0,01. La presencia del grupo de N2-aminoetilbenzenosulfonamida y los sustituyentes 4-CL 4-cloroanilino o 4-fluoranilino en el anillo de triacina potenciaron notablemente la actividad. Ya en conclusión, pues los híbridos de chalcona y diazepina basados en la triacina son prometedores agentes anticancerígenos con varios compuestos que merecen optimización futura. Para la actividad antibacteriana, el objetivo fue determinar la eficacia de los compuestos contra bacterias gram positivas, gram negativas y Mycobacterium tuberculosis. Para la metodología, pues se utilizaron métodos de difusión en agar y microdilución para determinar la concentración mínima inhibidora. Dentro de los hallazgos claves, la diazepina 33G mostró actividad contra los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina con un MIC de 31,25. Varias diazepinas, especialmente las series 28A, G, 29A-CDF y 31A-F inhibieron eficazmente a Neisseria gonorrea con MICS entre 0,25 y 62,5. El compuesto 31F fue particularmente activo contra N y gonorrea, MIC que fue 0,25, un valor comparable al de la penicilina. Contra la M tuberculosis, las series de diazepinas 29AG y 31AG fueron las más activas con MICS entre 0,5 y 5. Los compuestos de 29B y 31B que poseen un grupo metilo fueron como los más potentes. Ya pues los derivados de la diazepina son antibacterianos de amplio espectro prometedores, especialmente contra patógenos resistentes como N. gonorrhoeae y M. tuberculosis. Luego pasamos a la actividad biológica, que fue la que se estudió, que primero fue la actividad antifúngica, que el objetivo que tenía esta era evaluar la actividad contra levaduras, dermatofitos y hongos filamentosos. Lo que se hizo fue que se emplearon métodos de microdilución según los estándares, que son el CLSI, para determinar el MIC y la concentración fungicida mínima. Lo que se halló fueron solo dos compuestos que mostraron una actividad antifúngica notable, que el MIC fue de 62,5 microgramos sobre mililitros. Lo otro es que en la parte del reactivo número 29, activo contra el dermatofito, y en el reactivo, en la molécula número 31, activo contra el triconfito y metagrofitos y el hongo oportunista Aspergillus fumigatus. Otros compuestos mostraron solo actividad marginal de 125 microgramos sobre mililitros. Esta es del IMIC. Lo que se puede decir fue que la actividad antifúngica en general fue modesta. Los compuestos 29 y 31 representan un punto de partida valioso para el diseño de nuevos agentes antifúngicos. Ya por último pasamos a la seguridad y toxicidad. Lo que se puede ver es que lo primero tenemos tres cosas en la que la primera pues es una actividad hemolítica, que la mayoría de compuestos mostraron baja hemólisis, que fue un porcentaje menor al 25%, en donde los glóbulos rojos humanos indican baja toxicidad generalmente. Solo tres compuestos, que fue el 28, el 29 y el 33, causaron hemólisis severa, que eso superó el 75%. Lo otro es que la toxicidad en sílico, la mayoría se clasificaron como de baja toxicidad, clase 4 o 5. Se predijo inmunotoxicidad para algunos, pero con baja probabilidad.
No se predijo multigenicidad ni hepatotoxicidad en ninguno de los compuestos. Lo otro que se pudo observar fue la toxicidad en vivo e Galleria de Mellonella. De los compuestos 10 probados, 9 mostraron una DL50 mayor a 325 miligramos sobre kilogramos y el 8 un DL50 mayor a 650 miligramos sobre kilogramos, confirmando su baja toxicidad aguda. Lo que podemos decir de eso es que la mayoría de los compuestos activos presentan un perfil de seguridad aceptable, lo que respalda su potencial para futuros estudios de desarrollo, ya que no tienen una toxicidad muy alta en algunos, solo uno presentó dicho valor tan alto, pero en general fueron muy eficientes a la hora de poder sintetizar y activar y descubrir dicha actividad biológica que tienen esos compuestos para los diferentes tipos de enfermedades. En conclusión, se sintetizaron con éxito nuevos compuestos híbridos de triazina con chalcona o diazepina que demostraron ser candidatos prometedores para el desarrollo de nuevos fármacos, ya que varios de ellos exhibieron una potente actividad anticancerígena superior en algunos casos a los fármacos estándar 5-fluorouracilo, una notable acción antibacteriana contra cepas de Staphylococcus aureus, Microbacterium tuberculosis y Neisseria gonorrhoeae, con un compuesto incluso comparable a la penicilina, una buena eficacia antifúngica contra Trichopton y Aspergillus fumigatus y un perfil de baja toxicidad en la mayoría de los casos.